Lo que hoy somos, en esto en lo que nos hemos convertido, y me refiero a las actitudes que tenemos, los comportamientos que tenemos, nuestras tendencias, la manera como reaccionamos, la manera como hablamos, la manera como nos relacionamos matrimonialmente, no comenzó, o sea, lo que somos hoy como matrimonio no comenzó el día que nos conocimos o el día que nos casamos. Lo que hoy somos como matrimonio comenzó mucho tiempo atrás con cada uno de nosotros y se remonta a nuestra niñez. Cuando yo conozco a mi esposa, cuando Liliana me conoce a mí, ella conoció un individuo, yo conocí una mujer que tenía un pasado, ¿verdad? Y lo que yo conocí de ella está predeterminado por toda la experiencia de vida. Y de pronto algunos de ustedes pueden estar de acuerdo conmigo en que su pareja tiene cosas que no son muy chéveres, ¿verdad? No, pero sinceros. Sí, ¿verdad? Como cosas que no nos agradan mucho y viceversa. Pero hoy va a ser especial porque hoy vamos a conocernos un poquito mejor. Entonces les voy a contar un poquito la historia, ¿verdad? Hemos estado diciendo desde el jueves que Dios nos diseñó a todos nosotros como seres humanos con necesidades fundamentales. O sea, necesitamos recibir de parte de otras personas que son representantes de Dios para nuestra vida. Estoy refiriéndome a nuestro papá y a nuestra mamá, ¿verdad? Ellos fueron los escogidos por Dios para proveernos a nuestras necesidades fundamentales. Por ejemplo, nosotros nacimos con la necesidad fundamental de recibir, experimentar algo que se llama amor incondicional. Y Dios escogió a nuestro papá y a nuestra mamá para que nos proveyeran eso a través de afecto. La palabra griega que le hemos estado repitiendo desde el jueves es storge. No es alemán, es griego, parece alemán, ¿verdad? Storge. ¿Qué es storge? Es cuando una mamá mira a su bebé, lo aprieta contra su pecho, lo mira y su mirada está cargada de ternura y sus abrazos están cargados de ternura y sus palabras están cargadas de ternura. El bebé recibe esto que se llama storge. El bebé descansa seguro en los brazos de su mamá porque sabe, ella le está demostrando con su afecto que lo está invitando a descansar porque hay alguien más fuerte que él, que el bebé, que está cuidando de él o de ella. Entonces el bebé se duerme en los brazos de mami y duerme tranquilo porque sabe que mami va a estar cuidando de él y cuando él se despierte todo va a estar bien. Y eso no lo sabe intelectualmente, pero lo puede percibir y por eso el bebé descansa. Dice la palabra de Dios que un bebé aprende a confiar en los pechos de su madre. El bebé aprende, no le puede poner nombre, pero aprende a esto que se llama intimidad. Se arriesga a hacerse vulnerable, no es consciente de lo que está haciendo en los brazos de su mamá. Entonces dijimos que cuando un bebé experimenta eso, entonces puede experimentar cuando sale de debajo de esa primera etapa de estrechez con su mamá y comienza a desprenderse y comienza a relacionarse con otras personas, puede experimentar verdaderas amistades basadas en la transparencia. El niño ahora aprende a mostrarse a los demás tal y como él es. Y eso que experimenta con los demás, que se llama amistad, tiene otra palabra que se llama fileo, ¿verdad? Cuando hay estorgue, hay fileo, pero cuando no hay estorgue, no hay fileo. El niño no aprende a intimar, por lo tanto sale de su casa y comienza a relacionarse con otros niños y le cuesta mucho trabajo arriesgarse a mostrarse tal como él es. Y los niños comienzan a ponerse las máscaras desde los 4 o 5 años. Estas máscaras que nos ponemos hoy en día como adultos, nos aprendimos a ponerlas desde muy pequeños. Entonces, cuando un niño no tiene esa experiencia de estorgue y no aprende a relacionarse libremente con otras personas que son sus amigos, nunca va a estar preparado para un matrimonio saludable. Por eso digo que que este individuo que yo conozco, con el cual decido casarme, ya es una persona que trae un morral de cosas buenas, pero en ese morral también hay cosas muy pesadas que está cargando que no son buenas, que le están afectando, que le están impidiendo poder relacionarse íntimamente con su esposo o con su esposa. Entonces dijimos que si no hay estorgue, no hay fileos y termina apareciendo
Eros. ¿Y qué es Eros? La distorsión del amor. El que no recibió afecto cuando crece, busca afecto en otras personas, ¿verdad? Está buscando estorgue, pero eso se llama realmente lujuria. Yo busco que otra persona me abrace, me consienta, me acaricie. Estoy buscando lo que mi mamá no me proveyó. Y cuando un hombre se casa con una mamá para que le provea lo que no recibió cuando estaba chiquito, ese matrimonio está sentenciado al fracaso. Y si para rematar los dos están en la misma actitud, cada uno está buscando que el otro le provea la llenura a sus vacíos, entonces son matrimonios que no pueden durar. Y decimos que hemos estado diciendo que eso es como cuando hay dos pulgas y no hay perro. Están chupando la sangre, pero no tienen realmente a quien chuparle la sangre. Entonces, eros, relaciones sexuales que no requieren intimidad, terminan siendo una tremenda opción para de alguna manera aliviar el dolor que produjo el no haber experimentado storge cuando estaba chiquito. Si yo no recibía afecto, yo comienzo a crecer con vacíos en mi corazón. Ahí mejoró el sonido, ¿verdad? Comencé pensé que me estaba volviendo loco. Yo me oía 2 veces, pero parece que no era el único. Gracias. ¿Qué estaba diciendo? Ok, cuando no recibo estorgue y esos vacíos no son llenos, lo que yo siento es dolor. No le puedo poner nombre al dolor, tengo pánico a la intimidad y entonces necesito de alguna manera anestesiar el dolor. Quiero que sepan que eso que viví comienza a producir en mí algo que se llama un quebrantamiento de mi sexualidad. Dios diseñó el sexo entre un hombre y una mujer dentro del matrimonio con el propósito de que ambos puedan experimentar esto que se llama intimidad. Intimidad requiere vulnerabilidad. Cuando una persona es promiscua sexualmente, esos encuentros sexuales producen alivio sexual y no requieren intimidad. Por lo tanto, el individuo que no sabe lo que es intimidad se siente de alguna manera seguro en este tipo de prácticas sexuales. El problema con el matrimonio es que el matrimonio, para que funcione, requiere intimidad. Requiere intimidad. Aquí hay muchos matrimonios que durante años han estado tratando muy seriamente de poder salir adelante y se han estado esforzando, pero ambos o alguno de los dos está viviendo con esto dentro que no le pueden poner nombre, que les está impidiendo realmente poder tener intimidad el uno con el otro. Este quebrantamiento de la ausencia de estorgue normalmente entonces termina degenerándose en una de 2 opciones. La primera se llama una adicción sexual, la otra opción se llama anorexia sexual. Y quiero hablarles de esto porque posiblemente vienen respuestas para algunos de ustedes esta noche. Vamos a definir primero una. ¿Cómo se llama la primera? Adicción sexual. ¿Por qué viene la adicción sexual? Por el déficit o la ausencia de estorgue. Un ser humano no me proveyó lo que yo necesitaba. Yo de alguna manera concluyo, otro ser humano me lo va a proveer. Y comienza una búsqueda. Lo que pasa es que estamos buscando en todos los lugares equivocados posibles. Hace sentido eso, ¿verdad? Estoy buscando que otro ser humano que no es mi mamá, y ya mi mamá no lo va a poder hacer porque ya soy adulto, me provea lo que esa persona no me pudo proveer, lo que mi mamá no me pudo proveer. El problema es que cuando salimos de debajo de la cobertura de nuestros padres, el único que puede llenar nuestros vacíos es Dios. Si le ponemos esa responsabilidad a nuestra pareja, vamos a terminar frustrados ambos y el matrimonio no puede durar, no puede sobrevivir porque es un peso demasiado grande que el otro tiene, que no tiene cómo resolverlo. Entonces, la primera alternativa, la primera ruta, la primera posibilidad se llama una adicción sexual. La segunda se llama anorexia sexual. Y vamos entonces a comenzar a describir la primera. Yo les pido que no desechen de inmediato, porque es que es duro, fue muy duro para mí reconocer que era un adicto sexual. Yo me convertí en un adicto sexual. Desde muy chiquito comenzó ese proceso en mí. Toda esta vida de promiscuidad que viví antes de conocer al Señor, antes de conocer a mi esposa, formaba parte de un camino de degeneramiento llamado adicción sexual.
Y cuando me caso, juré que le iba a ser a mi esposa fiel por el resto de mi vida, pero terminé cometiendo adulterio siendo pastor de una iglesia. Entonces, es muy serio esto porque es una enfermedad degenerativa. Se va complicando con el paso de los años. Y es importante que la podamos detectar porque hay manera de lidiar con esto, hay solución, hay sanidad y diga conmigo, hay esperanza. Entonces vamos a definir, ¿ok? Entonces no lo desechen de inmediato. Cuando a mí me dijeron que yo era un adicto sexual, casi le meto un puño en la cara al pastor que me lo dijo, Ronnie Lacuesta, en el nombre de Jesús, porque yo era el pastor de una iglesia. Eso fue supremamente ofensivo. Para mí era un adicto sexual, era aquel que recogía prostitutas en la calle. Y yo nunca había hecho eso, pero entendí después que no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Entonces, ¿qué es una adicción sexual? Es cuando una persona evita sentir el dolor producido frecuentemente por una verdadera intimidad. Una persona se convierte en un adicto sexual cuando está buscando evitar sentir el dolor que ya sabe que la intimidad le pudiera producir. ¿Me hice entender? El adicto sexual crea relaciones o pseudo relaciones, relaciones ficticias que realmente una verdadera relación requiere intimidad con alguien o con algo al que pueda controlar, como por ejemplo una foto, un actor detrás de una pantalla, pornografía o una prostituta, por ejemplo. Esto es una adicción sexual. Otra definición, la adicción sexual es idolatría. ¿Por qué? Porque el único que puede llenar mis vacíos fundamentales, las necesidades fundamentales, es Dios. Entonces yo tengo el vacío, tengo la necesidad y tengo la opción de abrazar a Dios, o tengo la opción de darle la espalda a Dios y me abrazo a alguien más. Cuando yo hago eso, buscando que alguien más resuelva mis necesidades fundamentales, que solamente Dios puede proveer, este individuo se convierte en un ídolo para mí. La sexualidad de otro ser humano es más valiosa, poderosa e influyente que Dios mismo para el adicto sexual. Esto es idolatría. El adicto sexual se abraza a otro ser humano dándole la espalda a Dios. ¿Cómo comenzó? ¿Cuándo comenzó todo esto? ¿Cuando me volví un adolescente o un adulto? No, eso comenzó en los 3 primeros años de mi vida. La adicción sexual comienza a desarrollarse muy temprano en mi vida. Entonces, creo que compartí este ejemplo, pero quiero que comience tal vez quiero repetirlo para que podamos ubicarnos un poquito mejor. Llega un niñito corriendo a su casa, feliz porque algo ocurrió en su colegio. Tuvo un triunfo, una victoria, y viene corriendo para compartirla a sus papás y viene muy emocionado. Y entonces el papá no responde como el niñito esperaba que respondiera, sino que el papá le dice, pareces una niña porque solamente las niñas se emocionan de esa manera. Y lo rechaza. Y después van donde la mamá y la mamá lo rechaza también porque la interrumpió porque estaba viendo un programa de televisión que era muy importante para ella. Esto lo coge fuera de base y el niño concluye, esto es peligroso. Hacerme vulnerable en mis emociones es peligroso y concluye, yo no quiero volver a vivir esto. Y comienza a bloquearse, a expresar quién es él realmente. Y comienza a formarse esto que se llama temor a la intimidad. Si este tipo de dinámicas en la casa se repiten frecuentemente, este niño tiene todo el potencial de convertirse o en un adicto sexual, escúcheme, porque tiene que ver con problemas de intimidad o con un anoréxico sexual. De pronto usted puede decir, o pudiera hoy terminar diciendo, pero es que yo no soy o adicto, ni anoréxico. Vamos a ver que muchas veces nos movemos entre las dos, buscando de todas maneras evitar la intimidad. Algunas características de un adicto sexual. Tiene un patrón de comportamiento sexual que se sale de su control. Él quiere o ella quiere, y aquí en Barranquilla, Colombia, ya es lo mismo el porcentaje de adictos hombres que el porcentaje de adictas mujeres. Igualito. El adicto continúa con este patrón a pesar que sabe que está destruyendo su vida y la vida de su familia. No lo puede controlar. Dejar de sentir la miseria que tiene por dentro prima, está por encima, es mucho más importante que sus relaciones más significativas. Eso es un adicto sexual. Como el adicto a la comida. El médico le dijo, te vas a morir,
pero cuando tiene ansiedad sigue comiendo mal, a pesar de que tiene problemas matrimoniales, la esposa o el esposo están muy preocupados, sigue comiendo porque la comida le está sirviendo para dejar de sentirse mal, así sea por un momentico. En este caso es el sexo. El adicto sexual frecuentemente busca sexo de alto riesgo o peligroso, pero no necesariamente siempre. Son sexuales aun cuando no buscan serlo. Tienen consecuencias serias en sus vidas debido a su comportamiento sexual. Su comportamiento sexual afecta a su trabajo, su familia, sus amigos y sus hobbies. Usan el sexo como un medio para controlar su estado de ánimo y para manejar el estrés y la ansiedad. Se obsesionan con temas sexuales de tal manera que interfiere con su vida normal y pueden tener periodos en el que extinguen todo comportamiento sexual y aún se pueden volver evasivos hacia el tema sexual. Y sé que voy a pasar muy rápido sobre esto porque estoy resumiendo una clase, 2 clases de 3 horas en 45 minutos. ¿Ok? Pero volveré. Eso dijo Wilfrido. Ok. ¿Fue Wilfrido? Sí, ok. Ustedes porque saben, pecadores. Ok. Entonces, ¿cómo se manifiesta todo este asunto de la adicción sexual? Hay múltiples maneras. Hay adictos sexuales que nunca le serán infieles a sus esposas o a sus esposos. Es igual los hombres y las mujeres, ¿verdad? Pero yo no me meto con las mujeres, así que yo tiendo a hablar acerca de los adictos hombres, ¿ok? Simplemente quiero sobrevivir. Entonces, hay adictos sexuales que nunca le serán infieles a sus esposas, pero que su relación sexual con sus esposas, detrás de una máscara de ser un buen esposo, realmente utiliza a su esposa para satisfacer sus necesidades sexuales y no existe la intimidad. Ese se llama un adicto sexual moral. Y vive con fantasías, pero tal vez tiene algún tipo de estándar moral alto y realmente nunca se va a atrever a serle infiel a su esposo o a su esposa. Otra manera como se manifiesta la adicción sexual, a través de algo que ustedes pueden conocer muy bien aquí en Colombia, que se llama coqueteo. ¿Cuándo el coqueteo forma parte de una adicción sexual? Cuando un hombre o una mujer casados se comportan como si estuvieran solteros. Cuando un día me dijeron a mí, si tú tratas a una mujer de manera más especial, como tratas a tu esposa, tú estás coqueteando con esa mujer y estás pecando contra tu esposa. Coqueteo. La persona busca constantemente a alguien atractivo con sus ojos, está en su búsqueda. Hará comentarios a menudo de la apariencia de otros, acerca de su edad, su presencia o su inexistencia de atractivo físico, etc. Una persona puede coquetear haciendo bromas sexuales, por ejemplo. Y qué común es las conversaciones o los chistes con doble sentido. Y muchas veces un adicto sexual puede ser muy sociable, ¿verdad? Y entonces hay un grupo y lanza un chiste con doble sentido. Dentro de la iglesia pasa esto todos los días, cuando hay un poquito de confianza. Y simplemente está viendo quién se ríe o quién responde al doble sentido y pudiera entonces ubicar para entonces dar un paso más adelante. Tercera manifestación de todo esto, el sexo virtual. Así fue mi recaída en el adulterio. Para que no saben la historia, yo cometí adulterio aquí en Barranquilla, me fui a los Estados Unidos supuestamente a restaurarme, no ocurrió, y a través del internet yo recaí en mi adicción con la misma mujer, el mismo adulterio, y terminé, a mi esposa que ya me había perdonado, la terminé abandonando después de eso. Literalmente que Liliana esté viva es un milagro de Dios, es un milagro de Dios. Otra manera como eso se manifiesta, la prostitución. Cuando una persona tiene sexo a través de buscando, hay un intercambio de dinero, eso se llama prostitución y es una de las profesiones más antiguas que existen, la prostitución. Otro se llama pornografía. La pornografía es cualquier reproducción de desnudez. Muchas veces aquí en nuestro medio colombiano, en el medio hispano, nos hemos insensibilizado tanto
a este tema del exhibicionismo, que muchas cosas que son pornografía nosotros no las vemos como tal. Yo me acuerdo que nosotros nos fuimos de aquí en el año 2006 para Estados Unidos. Y después de unos años mis papás fueron a visitarnos y papá, que se respeta, ve los 3 noticieros del día, ¿verdad? De por la mañana, al mediodía, por la noche. Y nosotros tenemos allá RCN y Caracol. Mi papá estaba viendo el noticiero, esto fue hace muchos años ya, y vino el momento de las noticias del entretenimiento. Y nosotros muy poca televisión en español vemos porque no tenemos tiempo y porque mis hijas ven todo en inglés. Pero entonces estábamos viendo, creo que fue Caracol, y sale la modelo de las noticias del entretenimiento, y yo le dije: mamá, se le olvidó la parte de abajo, tiene un vestidito por aquí. Y Liliana y yo estábamos alarmados, y ellos estaban como, ¿cuál es el problema? Eso es normal, normal. Y puede ser una expresión de pornografía. Sexto, exhibicionismo. Cuando pensé por primera vez en exhibicionismo, me imagino a un depravado en un parque que va con una gabardina y se expone, ¿verdad?, a los niños en el parque o a las mujeres. Pero no necesariamente eso. El exhibicionismo consiste en buscar placer sexual enseñando total o parcialmente órganos sexuales. Y espero que con mucho respeto, estoy hablando con mucho respeto, y espero que ninguna mujer y ningún hombre se me vaya a ofender. Simplemente esto es lo que es. Yo pienso que hay un tiempo para todo, un sitio para todo, un lugar para todo. Pero el exhibicionismo revela una muy baja autoestima. Una persona que necesita ser observada, atendida, admirada. Fíjense que está buscando estorgue desesperadamente y está mendigando amor en cualquier lugar posible. Así sea una mirada, un silbido de alguien, un piropo. Aquí yo puedo decir todos esos términos y la gente me entiende. Allá no me entienden. De eso, de alguna manera, se alimenta todos los días para nivelar su autoestima. Y qué terrible vivir de esa manera. Hay otras expresiones de la adicción sexual como el voyeurismo. Yo no sé si saben que esto es cuando un individuo busca placer sexual observando escondido a otras personas, o desnudas o teniendo sexo. Hay otras expresiones de la adicción sexual como conductas indecentes, acoso sexual, miradas, toques inapropiados, etcétera, etcétera, etcétera. Hablemos muy rapidito sobre la masturbación. Aquí en la iglesia hablamos de masturbación, pues aquí en la iglesia se habla de masturbación hoy. Pregunta: ¿la masturbación es pecado, sí o no? ¿Quién dice que sí? Levante la mano. ¿Quién dice que no? Levante la mano. Las encuestas en este país no sirven para nada. El 90% NSNR. No saben, no responden. Vamos a definir masturbación. Es el acto que busca obtener placer estando solo o aislado, lo cual siempre viene acompañado de lujuria. ¿Quiénes estuvieron el jueves cuando yo hablé sobre Romanos 1? ¿Fue el jueves o fue ayer? El jueves. Romanos 1. Recuerdan que estuvimos hablando de las relaciones homosexuales, que no hay amor en una relación homosexual. Siempre, como es una relación pecaminosa, lo que lo motiva es la lujuria. ¿Y qué es lujuria? Es cuando yo estoy buscando resolver mis necesidades a expensas de los demás. La masturbación está buscando, a través de una práctica sexual aislada, buscando obtener placer sexual. Eso es lujuria. Y si la lujuria es pecado, entonces la masturbación es pecado, sí o no. Fíjense que en Mateo 5:28 el Señor Jesús dijo: pero yo les digo que todo el que mira una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y siempre la masturbación viene acompañada de fantasías, imágenes mentales. Ese es el propósito de la masturbación. Una persona ve pornografía con el propósito último de masturbarse. Entonces, sí es pecado, siempre será pecado. Y quiero que sepa que una persona que practica la masturbación, en su cerebro comienza a desarrollarse un tipo de atrofia. El cerebro está diseñado para que en el lugar donde se produce el orgasmo,
al lado de ese sitio en el cerebro se produce la intimidad. Cuando una persona de manera habitual experimenta orgasmo sin intimidad porque está sola, esto se llama sexo solo, entonces llega un momento en que trata de tener intimidad y no puede porque quemó esa área del cerebro. Y no lo sabemos. La masturbación fomenta algo que se llama eyaculación precoz también. Y escuchen esto. Si usted ve en el reino animal, creo que todos o la gran mayoría de los animales, el macho monta a la hembra por detrás. Nosotros somos la única especie animal que Dios nos dio la bendición de tener sexo cara a cara, porque el propósito de la relación sexual es fomentar la intimidad. ¿Quién está aterrado con todo esto que yo estoy hablando hoy? Si la adicción sexual está destruyendo tantas familias cristianas, tenemos que hablar de este tema. Quiero que sepan que hace un mes, en los grupos de apoyo en Canaán, en Miami, uno de mis líderes, hombres, me dijo, tenía 9 hombres, el 100% de los 9 hombres son o fueron pastores que destruyeron sus familias como resultado de una adicción sexual. Es una epidemia que está destruyendo ministerios, está destruyendo familias, se está acabando todo. Esto no únicamente ocurrió en Barranquilla conmigo, en todos los lugares del mundo. Así que tenemos que aprender de esto y tenemos que resolver este problema. Produce vergüenza tener que lidiar con todo esto, pero quiero que sepan que están en un lugar seguro en donde sí se puede lidiar con esto y resolver el problema. Yo no soy ya el monstruo que fui cuando destruí a mi familia. Dios me sanó. Dios, y eso que Él hizo en mi vida y en la vida de mi esposa, lo va a seguir repitiendo una y otra vez más. Amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Entonces no tengo mucho tiempo para quedarme más hablando de la adicción sexual. En el libro Hay Esperanza, en el capítulo número 3, algunas manifestaciones de la adicción sexual. El libro lo pueden conseguir allá afuera. Inviertan en su restauración. Hay muchos libros muy buenos que hablan sobre el tema. Hay un libro que se llama ¿Cómo sanar las heridas de la adicción sexual? ¿Cómo sanar las heridas de la adicción sexual? El autor se llama Mark Laaser. Es un muy buen libro, escrito por un pastor que destruyó su vida y su caso fue, la adicción fue específicamente pornografía. Y Dios lo está usando en el mundo entero. Inviertan en su restauración. Hay mucha literatura muy importante, muy valiosa allá afuera. Amén. Entonces, ¿quedó más o menos claro lo de la adicción sexual? Pues vámonos al otro extremo. Hay otro tipo de personas que no experimentaron intimidad y crecieron con pánico a la intimidad. Normalmente el no haber experimentado intimidad vino acompañado de algún tipo de abuso sexual o abandono y vivieron un dolor muy profundo que tuvo que ver con su sexualidad y que tuvo que ver con intimidad. Y en algún momento concluyeron en sus vidas, el sexo, como requiere intimidad, es algo muy peligroso que tengo que evitar a toda costa. Y eso se llama una anorexia sexual. Se entiende de pronto el término anorexia cuando hablamos de alimentos, ¿verdad? Un anoréxico en el tema de la comida es una persona que busca a como del lugar, a pesar de que sabe que necesita comer, busca evitar comer, porque ha concluido que comer es algo muy malo y muy perjudicial para él o para ella. Entonces existe el equivalente en la sexualidad. Vamos a definirlo. La anorexia sexual es un estado obsesivo en el que la tarea física, más importante, mental y emocional de evadir el sexo domina la vida del individuo. Privarse a sí mismo de la experiencia sexual puede llevar al individuo a sentirse poderoso y defenderse de posibles heridas. Para muchos anoréxicos sexuales, el sexo termina siendo la necesidad más terrorífica que tienen. Saben que si no tienen sexo, su matrimonio se va a terminar, pero el considerar la posibilidad del sexo termina siendo entonces
objeto de pánico. Por lo tanto, la relación sexual es traumática hasta que ocurre sanidad en esa persona, en ese hombre o en esa mujer. Quiero hacer un paralelo muy rápido a este asunto de la comida y la anorexia sexual. Hay personas que han sufrido toda su vida de sobrepeso, hombres y mujeres, y durante años han estado tratando el problema como un problema con la alimentación. Y entonces dietas y planes de alimentación y tienes que hacer ejercicio y todo el asunto, y la persona no puede salir de su sobrepeso. Escuchen lo que voy a decir. Hay muchas personas en las que el sobrepeso termina siendo una expresión de un problema sexual. ¿Cómo así? Si una persona le tiene pánico al sexo, utiliza el sobrepeso para no verse atractiva y deseable, y de esa manera se siente segura en su sexualidad porque no va a verse expuesto o expuesta a este problema. El problema no es alimenticio, el problema es sexual. ¿Cuál es la diferencia entre anorexia y bulimia? Hablando de los alimentos. ¿Quién me puede decir? La persona bulímica, escúchenme, el anoréxico nunca come. La persona bulímica se mueve en ambos extremos. Hay momentos en su vida en donde come mucho y sube de peso, y hay momentos en donde no come nada y se adelgaza muchísimo. El bulímico puede ser, el problema de la bulimia con la comida puede ser también una expresión de un problema sexual, porque también hay bulimia sexual. Entonces son personas, ahorita lo mencioné, son personas que en algunos momentos están en el estado de la anorexia y tienen que evitar a como de lugar el contacto sexual, entonces suben de peso. Pero llega un momento en donde pasan al otro extremo, en donde practican una compulsión sexual que forma parte de la adicción sexual, entonces bajan de peso para mostrarse atractivas. Y el problema no es de comida, el problema es mucho más profundo. Está clavado en su intimidad, en su autoestima. ¿Cómo se manifiesta eso? Pavor al placer sexual. Un temor persistente de contacto sexual. Obsesión acerca de los temas sexuales. Evitar cualquier cosa que esté conectada con temas sexuales. Preocupación con que otros sean sexuales. Préstame atención, por favor. Distorsión, ya lo vimos, de la apariencia corporal. Dudas personales obsesivas acerca de ser adecuado sexualmente. Actitud rígida y enjuiciadora acerca del comportamiento sexual. El anoréxico sexual vive en una lucha permanente en nuestra sociedad porque todo tiene que ver con sexo. Comercial de llantas tiene que ver con sexo. Todo, la educación sexual de los niños en el colegio es un trauma permanente porque todo es súper sexualizado en nuestra sociedad. Vive con un temor y con un resentimiento y con un dolor muy, muy profundos todo el tiempo. Entonces, un caso rapidito. Escuché la historia de una mujer que creció en un hogar en donde su papá era un adicto sexual y alcohólico y su mamá era adicta sexual. Su papá la abusó a ella, escuchen esto, y su mamá, cuando ella y sus amigos comenzaron a crecer, invitaba a sus amigos y sus amigas a la casa. La mamá de ella se ponía vestidos corticos y se agachaba para que los amigos la vieran, y todo era una burla. Ella crece entonces con una confusión y con una vergüenza muy profunda con el tema del sexo. Y concluyó, en algún momento de su vida concluyó, ser sexual significa formar parte de esa familia a la cual yo no quiero pertenecer. El sexo en su vida siempre estuvo conectado con dolor, con abuso y con vergüenza. Y crece entonces convirtiéndose en una mujer muy controladora, porque el control protege del dolor. Mis codependientes que están aquí presentes, que de pronto no saben de lo que estoy hablando todavía, pero Pau, tú les vas a enseñar sobre la codependencia en el nombre de Jesús.
El control mantiene a la persona al control y no, de alguna manera, impide que el dolor se acerque a su vida. Pero al mismo tiempo, en medio del control, vive con este temor de saber que tiene que ser la esposa perfecta, ¿verdad? Para que su matrimonio no se acabe, y sabe que tiene que ser sexual con su esposo, pero el tema le produce pavor. Y qué terrible es vivir de esa manera. Y quiero que sepan que hay solución, hay respuesta a todo esto. Dios puede sanar nuestras heridas. No solamente tiene suficiente poder, sino que está interesado en sanar nuestras heridas. Simplemente tenemos que, primero que todo, decidir dejar de huir del problema. Tenemos que enfrentar el problema, ponerle nombre propio, ser humildes, pedir ayuda. Y hay ayuda disponible para que podamos salir de ahí. Primero que todo, tenemos que dejar de buscar resolver el problema a nuestra manera. Tenemos que permitir al Señor que sea Él quien llene los vacíos de nuestro corazón. Amén. Entonces, ¿cuándo comienza a desarrollarse todo esto llamado o adicción sexual o anorexia sexual? ¿A los 20 años? ¿Cuándo comenzó a desarrollarse? Desde niños. Esta semana hemos estado hablando acerca de este camino, ¿verdad? Y posiblemente algunos de ustedes hoy han podido identificar, espérate, yo tengo algo como que yo tengo algo de esto. Y tal vez esto trae algún tipo de respuesta al conflicto que estoy teniendo con mi esposo o con mi esposa. Quiero que sepan que sentirse de esta manera o que esto se haya convertido en una realidad de nuestra vida no nos convierte en personas malas o depravadas. Simplemente somos seres humanos, hijos de Dios, que estamos muy heridos y necesitamos sanidad. Cuando yo conocí la historia de mi esposa, de dónde vino ella, esto forma parte de nuestro tiempo de sanidad. Y cuando ella conoció mi historia, si yo la destruí, la abandoné, casi la mato, y eso no me exime de mi responsabilidad, nada me exime de mi responsabilidad, pero entender para ella, al haber entendido que viví un proceso en donde hubo muchas carencias en mi vida, le ayudó a ella a tener misericordia de mí, y a mí me ayudó el poder tener misericordia de mi esposa.